Señor Jesús, te damos muchas gracias por el día, Señor. Gracias por la salud de cada uno de mis hermanos, por poder llegar para alabar tu nombre, Señor. Prepara nuestro corazón, nuestra mente para escuchar el mensaje de esta tarde. Gracias por todo, Señor, y bendice la vida de cada joven y para que siempre busquen de ti, Señor. Amén. Amén, muchas gracias, Keila. Bueno, continuamos con nuestro estudio de 2 de Corintios capítulo 13. Ahora sí ya vamos a terminar lo que estábamos mencionando sobre el arrepentimiento. ¿Por qué nos desviamos tanto sobre este tema? Porque Pablo le insta a la iglesia, le dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos para ver si realmente ustedes han creído en el evangelio correcto o no. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Lo que habíamos mencionado previamente es que teníamos que entender lo que era el Evangelio y el Evangelio nos llevó al arrepentimiento que de todos menciona en el final del capítulo 12 y hoy vamos a retomar un poquito de eso porque Pablo les dice aquí en este versículo: al ponerse a prueba espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Cuando Pablo les dice ustedes evalúense para ver si son verdaderos cristianos, se van a dar cuenta de que nosotros somos los verdaderos apóstoles y que en vez de estar cuestionándonos a nosotros por ser la autoridad que decimos tener, ustedes deberían estarse preguntando si han puesto su fe en Jesús. La primera cuestión que mencionamos fue el Evangelio. El Evangelio ya dijimos qué significa. Buenas nuevas. Las buenas nuevas son aquellas que nos hablan de Jesús, que nos permiten saber quién es Jesús, que Jesús murió por nosotros, que Jesús resucitó por nosotros, que Jesús en algún momento va a venir por nosotros. Pero la segunda parte que dijimos, que es parte del Evangelio, es el arrepentirse. Dijimos es cambiar de parecer. Si alguien te pregunta, ¿arrepentirse siempre va relacionado con la salvación? ¿Tú qué le deberías responder? Que de cierta manera sí, pero no es necesaria para la salvación, a menos que hablemos del arrepentimiento correcto, que es cambiar de parecer con respecto a Jesús. Arrepentirse, como lo vemos en los libros, nos lleva a tres significados. El primero es cambiar de opinión sobre respecto a algo. Por ejemplo, este par de hijos que uno no iba a ir al campo y después sí fue, uno sí iba a ir al campo y después no fue cuando su papá los mandó, cambiaron de parecer. Eso es una forma de arrepentimiento. La segunda es cuando Pedro les predica a los diferentes judíos que están ahí en Hechos capítulo 2, les dice, cambien de parecer. Ustedes han pensado que Jesús era nada más un líder, que Jesús era un revoltoso, que Jesús era un insurreccionista, que Jesús era una persona, pues, diferente a Dios. Y Pedro les dice, ustedes deben cambiar su mentalidad. Es decir, deben aceptar que Jesús, ¿qué es? Dios. Jesús mismo afirmó ser Dios y ustedes deben creer que Jesús es Dios. Entonces, cuando la gente le preguntó a Pedro, ¿qué debemos hacer? Pedro le respondió, arrepiéntanse, cambien lo que ustedes piensan acerca de Jesús y entonces reconozcan que Él es igual a Dios, que Él es Curios, que Él es Señor, que Él es el Dios que hizo el universo, que vino a morir por ustedes. Y cuando Jesús estaba hablando de el nuevo nacimiento con Nicodemo, ¿cuántas veces dijimos que le mencionó? Tienes que arrepentirte, tienes que dejar tus pecados, tienes que dejar de ser mala persona. ¿Cuántas veces le dijo eso? No, simplemente le dijo, cree. El que cree nace de nuevo. Dios le dio al mundo a su Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Por lo tanto los judíos como los gentiles debían cambiar su percepción sobre Jesús. Es decir, debían arrepentirse sobre quién creían que es Jesús. ¿Y cuál sería la respuesta que nosotros podíamos decirle a alguien que es Jesús? ¿Quién es Jesús? Ya dijimos, Jesús es igual a Curios, como lo menciona Pedro en griego, que significa Dios. Es decir, Pedro estaba equiparando a Jesús con Dios, con el mismísimo Jehová. Les estaba diciendo, ustedes deben creer que Jesús es Dios mismo. Pero también Jesús afirmó ser el Salvador, que Jesús vino en nombre de Dios, que Jesús fue mensajero de Dios, que Jesús moriría, que Jesús resucitó y que Jesús en algún momento va a regresar. Eso era lo que tenían que cambiar en su mentalidad, tanto los judíos como los gentiles. La tercera definición de la palabra arrepentirse es muy sencilla. Es la que Pablo mencionó en el capítulo 12 y es, en la vida del cristiano, mientras está avanzando en su caminar cristiano, el objetivo del cristiano es parecerse más a Cristo, parecerse más a su Señor, ¿correcto? Por lo tanto, si tú eres un enojón, ¿qué debes hacer? Pues solamente enojarte por cuestiones que valgan la pena, así como lo hizo Jesús. No quiere decir que nunca te vas a enojar. Si tú eres un mentiroso, ¿qué tienes que hacer? Pues ya no mentir. Si tú eres un violador, ¿qué tienes que hacer? Pues ya no violar. Todas esas cuestiones que tienes como cristiano en tu caminar, tienes que irte pareciendo más a Jesús. Y eso significa
la tercera parte de arrepentirse. Entonces, lo que vimos en nuestro pasaje, que es una de los escalones para llegar a una iglesia santificada, es esta que vimos en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 21. Así es, les dice Pablo, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual ni del intenso deseo por los placeres sensuales. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Los corintios estaban rodeados por tanto pecado que para ellos era normal meterse con una sacerdotisa, irse con una mujer, irse con otra y con otra y con otra, y ya después no verlas y desaparecerse. Después esos corintios llegaron a convertirse en cristianos y para ellos seguía siendo normal. Pablo les dijo una y otra vez: arrepiéntanse, dejen ese camino que para ustedes puede parecer normal, pero yo les estoy diciendo que lo tienen que dejar. ¿Por qué? Porque ahora son cristianos. ¿El cristiano entonces se tiene que arrepentir de sus pecados? Sí, pero eso lo hace antes o después de creer. Después. No puedes arrepentirte si no has nacido de nuevo. No puedes arrepentirte si no tienes el Espíritu Santo. No tienes el poder tú para vencer el pecado. El Espíritu Santo es el que te capacita para arrepentirte. Y lo vemos esto muchas veces en la carta que le escribe Juan a las iglesias de Asia Menor, cuando les dice: ustedes han dejado su primer amor, arrepiéntanse. Esta iglesia está haciendo esto mal, arrepiéntanse. Los cristianos nos debemos estar arrepintiendo constantemente de nuestros pecados. Ahora, repito, ¿han conocido un cristiano que realmente se haya arrepentido de todos sus pecados? ¿Ustedes ya dejaron de enojarse, de pelearse, de mentir, de hablar mal de los demás? ¿Dejaron de pecar? ¿Ya lo hicieron? Pues no, la realidad es que seguimos pecando y pecando y pecando. Pero la Biblia nos anima a que mientras más caminamos, más nos acercamos al final de nuestra vida, más crecemos en el Evangelio, más nos parezcamos a Jesús. Eso es lo que nos está diciendo la tercera definición de arrepentirse. Entonces, si hiciéramos un resumen de todo lo que significa la palabra arrepentirse, la primera, ¿cuál sería? Simplemente cambiar de opinión acerca de algo, como los hijos de este señor que los mandó a su viña. Número 2, la segunda definición de arrepentirse es cambiar de parecer con respecto ¿a quién? A Cristo, y tienes que reconocer quién es Jesús, que Él es quien dijo ser. Y número 3, ya una vez que has creído en Jesús, te arrepientes de tus pecados gradualmente, le pides fuerza a Dios para que te ayude a vencer el pecado, porque muchas veces cometemos el mismo y el mismo y el mismo y el mismo y el mismo pecado una y otra vez. Entonces, dijimos, arrepentirse es simplemente cambiar de parecer. ¿Siempre está relacionado con la salvación? No, la primera definición no está relacionado con la salvación, solamente cambias de parecer con respecto a algo que ibas a hacer o a algo que no ibas a hacer. Las otras dos sí tienen que ver con salvación. Una es necesaria para la salvación, que tú creas en Cristo, y la otra es consecuencia de esa salvación, ¿sale? Y ahora en los versículos que siguen, pues vemos cómo Pablo se asemeja a un padre. Si nosotros pudiéramos resumir la obra de un pastor en la iglesia, pues quizá la imagen más parecida a un pastor sería la de un padre. Muchas veces ustedes están en la edad, bueno, estamos en la edad, ¿no? De que los papás nos dicen algo, y ¿cuántas veces ustedes han pensado que sus papás no tienen la razón? Y todavía nos atrevemos a responderles: no, papá, es que tú no sabes, es que no es así, es que esta persona que tú me dices no es como tú piensas, es que papá, tú eres un ignorante, yo soy el que sabe. Como si nuestros papás fueran nuestros enemigos, como si nuestros papás quisieran: ahorita voy con este maldito a que caiga, que escarmiente, está en el hoyo, pues le voy a echar agua para que se ahogue, no quiero a mi hijo, no quiero a mi hija. Pensamos de forma ridícula. ¿Les ha pasado? En realidad el papá, cuando ve al hijo, híjole, creo que da todo por su hijo o por su hija. Podrían matarlo, pero con que su hijo esté vivo o con que su hija esté viva, está feliz el papá. Pero nosotros, por ser tan tontos, pensamos que sabemos más que nuestros papás, o pensamos que nuestros papás no quieren lo mejor para nosotros y nos oponemos a nuestros propios padres. Pablo quería lo mismo para la iglesia. ¿Cuál era la meta que tenía Pablo? Que la iglesia fuera santificada. ¿Se acuerdan que les puse una banderita? La iglesia santificada. Pablo quería que los cristianos de Corinto fueran santificados. El primer paso para lograrlo fue arrepentimiento. El segundo paso fue disciplina. Quienes no se arrepientan, yo voy a llegar con la mano dura. Tercera fase era que reconocieran la autoridad de Pablo. Cuarta fase era la autenticidad. ¿Qué significa eso? Que ellos reconocieran que eran salvos verdaderamente, que es en lo que nos desviamos las últimas clases. Y por último, Pablo quiere la obediencia de esta iglesia. Miren, por ejemplo, lo que dice en 1 de Tesalonicenses 2:7. A la iglesia de Tesalónica, que también estaba ahí en la zona de Grecia, le dice: como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho a hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, ¿cómo fuimos? Pablo les está diciendo: fuimos como niños entre ustedes, o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. La mamá se queja a veces de que: ay, es que me tengo que levantar en la madrugada a alimentar a mi hijo, pero la mamá está feliz de poder darle leche, de poder alimentar a su bebé.
Sí, porque ama demasiado a su bebé. Y Pablo está diciendo, aunque significó sacrificio para nosotros, yo estoy feliz porque yo soy como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solamente les presentamos la buena noticia o el evangelio de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras les predicamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros e intachables con todos ustedes, los creyentes. Y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos. Obviamente estamos hablando de un padre amoroso, no un padre borracho que le pega a sus hijos, que se desaparece, ¿no? Pablo les dice, un padre con amor trata a sus hijos. Así les rogamos, los alentamos, les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Entonces Pablo les está diciendo, mis hermanos, nosotros como apóstoles de Cristo llegamos a ustedes ¿para qué? ¿Para quitarles su dinero? No, porque yo estuve trabajando mucho tiempo con mis propias manos para no ser gravoso. Y más que nada, cómo me comporté con ustedes, como una madre y como un padre. Es decir, lo mejor que yo podía darles a ustedes, se los di. ¿Para qué? Para que ustedes recuerden que Dios los llamó a su reino y crezcan en una vida que sea considerada digna. Entonces, con eso en mente, miren lo que hacía Pablo, ya un poquito más avanzado en el capítulo 13. Pablo en el versículo 7 les dice, pedimos a Dios en oración que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Aquí podemos ver varias cosas que hace un pastor con respecto a la congregación. Ya dijimos que Pablo amaba a la congregación como si fuera un padre o una madre, ¿correcto? Entonces, Pablo, ¿qué quería? Que la iglesia creciera, que la iglesia fuera consagrada y por lo tanto les está diciendo, miren, para que ustedes alcancen esa meta, yo hago, ¿qué? Oro por ustedes. Simplemente los llevo en oración, los presento delante de Dios para que ustedes no hagan lo malo al rechazar nuestra corrección. Pablo sabía que aunque él tenía las mejores intenciones y hacía lo correcto, quizá la iglesia decía, ay, este Pablo ya va a venir a corregirme. ¿Quién le da la autoridad para hacer eso? Pablo decía, Señor, que la iglesia entienda que necesitan hacer lo correcto. Espero que no sea necesario demostrar nuestra autoridad cuando lleguemos. Hagan lo correcto antes de nuestra llegada, aun si eso hace que parezca que no hemos demostrado nuestra autoridad. Cuando Pablo les está escribiendo a la iglesia de Corinto, les está diciendo, mis hermanos, yo quiero que ustedes como cristianos hagan lo correcto, que ustedes se porten bien. ¿Y cuál va a ser mi primer paso como pastor? Pues buscar que se arrepientan. El segundo, disciplinarlos. El tercero, demostrarles mi autoridad. El cuarto, buscar que ustedes se consideren o vean que son hijos auténticos. Pero el quinto paso, que es el que estamos viendo, es voy a orar por ustedes porque me interesan ustedes. ¿Cuántas veces no vemos hermanos, hermanas que se alejan y ni siquiera los llevamos en oración? Vemos un grupo que pues está afectado por fascismo, que unos jalan para un lado, otros jalan para otro lado, unos son amigos de unos, otros hablan mal de otros, y lo que debemos hacer como Pablo es aquí llevarlo en oración. ¿Por qué? Porque queremos que la gente haga lo correcto antes de que tengamos que usar nuestra autoridad. Pablo les dice, pues no podemos oponernos a la verdad. Más bien, siempre debemos defender la verdad. ¿Cuál es la verdad? Obviamente el Evangelio. Nos alegramos de parecer débiles si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Pablo pedía por la iglesia de Corinto. Y noten, los falsos maestros de Corinto que estaban diciendo de Pablo, es que ese Pablo solo se quiere aprovechar de ustedes, es que ese Pablo los engaña, es que ese Pablo es un mentiroso, es que ese Pablo solamente les quiere sacar dinero, o ni siquiera les saca dinero porque ni siquiera su mensaje vale la pena. Pablo les dice, a mí no me importa si la gente piensa que soy débil, a mí no me importa si la gente me critica por no ser fuerte con ustedes, porque a mí lo que me interesa es que ustedes sean maduros. Se los puse aquí en resalte, porque esa palabra puede significar adecuado, completamente calificado o suficiente. Es decir, Pablo quería que los cristianos llegaran a ser completamente suficientes, calificados, adecuados, salud, en el crecimiento cristiano. Ahora, algo bien interesante de esto es que muchas veces cuando hablamos de un carácter fuerte, ¿en qué pensamos los mexicanos? Cuando decimos, alguien tiene un carácter fuerte, ¿qué significa? Ay, seguramente es bien enojón. Para nosotros, la idea de ser enojón, o ser estricto, ser rígido, así como militar, tiene la idea de ser un carácter fuerte. Pero ahora yo les pregunto, cuando vemos a un carácter de un papá que no tiene que aplicar el enojo ni la disciplina así militar, pensamos que es un papá débil. Pero quizás ese es el papá más fuerte de todos. ¿Por qué? Porque ha criado tan bien a su hijo que no tiene que recurrir a esos métodos de violencia, de gritarles, de pegarles. Entonces estamos viendo a un papá que ha enseñado también a su hijo que el hijo se porta bien y muestra que su papá es fuerte porque el hijo es obediente.
Pablo estaba diciendo así, aunque la gente piense que yo soy débil porque no les grito, no les escupo, no los maltrato, no les doy con la vara, no los quemo allá, pues sálganse al patio y quémense los pies, malditos. Pablo no tenía que hacer eso porque él quería que sus hijos fueran obedientes. Entonces, cuando un hijo es obediente, el papá no tiene que demostrar un carácter fuerte que asociamos de manera inconsciente con un carácter enojón. Pero tal vez ese papá habló tan fuerte con el hijo, le enseñó tanto su autoridad, que el hijo sabe que con una mirada, sí, tengo que obedecer a mi papá. Ese carácter es el que le estaba diciendo Pablo a ellos. No me importa que la gente me diga débil, no me importa que los falsos maestros hablen mal de mí, a mí lo que me importa es que ustedes sean maduros, perfectos, que estén completos. Hay un término que se puede relacionar aquí con la integridad. ¿Qué es la integridad? Es decir, Pablo estaba buscando que la iglesia fuera íntegra, pero no entendemos muy bien esta palabra. Íntegro significa uno. Para lograr esta meta, alguien puso este ejemplo de un pan. Ustedes han visto cómo se hace el pan, o seguramente ustedes han hecho pan. Algunos hacen flanes así maravillosos, algunos hacen cosas brutales. El pan es el resultado de una serie de procesos que no son tan complicados, pero el pan significa que todos sus ingredientes están mezclados. ¿Sale? Si nosotros pusiéramos los ingredientes así, los metemos la mantequilla, la harina, el huevo, el agua en el horno, ¿se va a hacer pan? Se va a quemar la harina, se va a derretir la mantequilla, pero no se va a hacer pan. Para que se pueda hacer pan, ¿qué necesitamos? Revolver cada uno de estos ingredientes, que significa que la harina va a tocar el huevo, va a tocar la leche, va a tocar la sal, va a tocar la levadura, va a tocar la mantequilla. El pan entonces es el conjunto de que todos los ingredientes están mezclados y no puedes dividir, esto es huevo, esto es pan, esto es harina, no, todo está junto. En la vida del creyente íntegro, de un creyente maduro, sus pensamientos, sus creencias, sus palabras, sus acciones, todas están revueltas. O sea, no puedes decir de un creyente, mira, es que él habla muy bonito, es que él o ella viene a la iglesia, pero entre semana, es un maldito. Él con sus hijos es muy lindo, pero con su esposa es un desgraciado, le pega y le es infiel. Ustedes podrían entonces ahí decir, oye, en un lugar tienes una cosa, en otro lugar tienes otra cosa, como que no me cuadra. Como que querías hacer pan, pero tus ingredientes siguen separados. Si tú vas a ser íntegro, como les decía Pablo, yo quiero que ustedes sean íntegros. Quiero que en sus pensamientos, creencias, conductas, acciones, todo lo que hagan siempre coincida. Para que cuando alguien los critique, para que cuando alguien diga, mira, es que se dice ser cristiano, pues vamos a echarle una espiadita como al profeta Daniel. Oye, no hay nada que reprocharle, tanto en el gobierno como en su casa, como en sus costumbres, como en sus negocios. Es íntegro, todo coincide, así como el pan. Todo está revuelto. Lo que cree permea sus negocios y su creencia permea cómo trata a su esposa y sus creencias permean cómo habla con sus hijos y sus creencias permean cómo se porta con los demás. Cuando un creyente no es íntegro, ¿qué es? Pues hipócrita, porque está mostrando que sus ingredientes están separados en vez de que en todo momento sea el mismo. A Daniel, si ustedes se acuerdan, ahí en el capítulo 6 de Daniel, no le pudieron encontrar ninguna falla, porque Daniel era íntegro. Todos sus ingredientes los había revuelto y sus creencias contactaban con sus negocios y con su puesto en el poder y con sus influencias con la gente de la alta sociedad. Todo era íntegro, era uno nada más. Y Pablo les está diciendo, hermanos, yo ya no quiero que ustedes se comporten de una manera como la leche separada de la harina. Aquí eres harina, aquí eres huevo, aquí eres mantequilla, aquí eres agua, aquí eres sal, aquí eres levadura. No, quiero que en todos los lados seas sal. Seas pan, perdón. Seas pan, que en todos lados la gente pueda decir, es el mismo en su casa, es el mismo con su novia, es el mismo con su esposa, es el mismo con sus hijos, es el mismo con su familia, es el mismo en la iglesia, es el mismo. Eso significa ser íntegro. Y Pablo les decía a la iglesia, hermanos, mi meta es esa. ¿Cómo puedo llegar a eso? Pues voy a buscar que se arrepientan, voy a buscar la disciplina, porque a mí me interesa que no sean hipócritas, me interesa que sean uno siempre. Me interesa que reconozcan mi autoridad, me interesa que ustedes sean hijos auténticos, pero también ¿saben qué? Oro por ustedes para que sean obedientes, para que sean maduros, para que ustedes, todo lo que digan, lo que hagan, lo que piensen, lo que creen, todo esté revuelto así como el pan y en todos los lugares sean igualitos, no sean unos hipócritas. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Oigan, y si eso significa que la gente me va a criticar, a mí ni me preocupa. Yo quiero que delante de Dios ustedes sean obedientes.
Pablo hizo una afirmación muy poderosa en Romanos. Quizá algunos autores dicen es la más poderosa que hizo Pablo. Les dijo, a mí no me importaría ser yo condenado, irme al infierno con tal de que mis hermanos, los de mi propia raza, los judíos, conozcan a Dios. ¿Se imaginan? Que te dijeran a ti, oye, ¿te sacrificas porque alguien allá de tu pueblo crea en Dios? ¿Tú perderías el cielo? Pues Pablo sí estaba dispuesto a hacerlo. Amaba tanto a la gente que él estaba dispuesto a hacerlo. Yo no sé si lo podría decir, la verdad yo no sé. Tal vez ustedes sí. Pero Pablo amaba con esa fervencia que dice, a mí no me importa que los falsos maestros me critiquen, mientras ustedes sean íntegros, sean maduros, sean completos, sean perfectos. Eso es lo que me importa. ¿Dudas? Está muy sencillo, ¿no? ¿Con cuántas neuronas entendemos esto? Pablo les dijo, les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue, pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos. Yo como su padre espiritual quiero que ustedes crezcan, dice, no destruirlos. Y uno se podría preguntar, oye, ¿y habrá tenido éxito Pablo? ¿De verdad la iglesia de Corinto se habrá arrepentido? Pues ahí la verdad es que no sabemos. Pero, por algunas otras cosas fuera de esta carta, podemos decir que Pablo tuvo éxito. Porque ya no les tuvo que escribir otra carta extra. Porque cuando Pablo estaba pensando en ir a visitar a España, ir a predicar el evangelio ya, dijo, pues paso de Roma para allá. No dijo paso a Corinto para ver cómo están esos necios, o otra vez porque no se han arrepentido. Después paso a Roma y después me voy a España. No. Lo más probable es que Pablo haya logrado su objetivo. Que la iglesia haya sido íntegra. Después de todos los problemas que tuvo Pablo, que tuvieron los falsos maestros, que tuvieron los cristianos de ahí, quizá tuvo victoria Pablo. Y quizá la gente de ahí se arrepintió. Entonces, ¿hay esperanza para los cristianos que son medio rebeldones? Sí. ¿Hay esperanza para aquellos tontos que se han dejado llevar por los falsos maestros? Sí. Obviamente, lleva un trabajo arduo. Terminamos en oración. Porfa, ¿nos diriges en oración, prima? Señor, te damos muchas gracias por este día, muchas gracias por la enseñanza que nos das hoy, Señor. Te damos muchas gracias porque nos permites venir acá, Señor. Te agradecemos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Pues bueno, vámonos de pinta entonces. ¿Sí?